creo que como seres humanos nos asusta todo lo que no podemos controlar. Por eso la naturaleza y lo animal nos asusta, salvo cuando las domesticamos. Nos gusta el parque, pero la naturaleza no es el parque. La naturaleza no es el jardín. Y lo animal no es el perro que tenemos en la casa. Lo animal es mucho más grande, ¿no? Entonces, cuando no podemos domesticar algo, el sexo, el deseo, nuestra ira, etcétera, etcétera, nos parece que es algo terrible y es algo monstruoso y es algo a esquinar, ¿no? Pues sí, pero igual la potencia del arte está en la conciencia de la fragilidad y un poco asumir esa fragilidad como potenciadora de otro tipo de fuerzas, ¿no? El podcast librero llega gracias a Busca Libre. Todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Año 2019, mi queridísimo amigo Marcelo Cruz de El Galpón de los Cuentos Vivientes me dijo: hay una autora que tienes que conocer. Esa autora era Mónica Jeda y la tenemos aquí. Una lluviosa mañana limeña de julio ha venido al Buen Librero. Yo me he tenido que movilizar a los delfines, pero es un gusto tenerte por fin aquí, Mónica. Bienvenida. Muchas gracias. Hay muchos temas que aborda tu literatura. Yo le digo una literatura de lenguaje telúrico, porque creo que en ese minimalismo, en esas pequeñas frases que nos desestabilizan, finalmente nos encontramos con un terremoto existencial que realmente aterra. En ese sentido, quería preguntarte en principio, ¿cuál es tu relación con la muerte? Porque es algo que también atraviesa transversalmente parte de tus textos. Sí, bueno, yo creo que a la larga mi escritura siempre está atravesada por la emoción del miedo y un miedo muy concreto que es el miedo a la fragilidad, a la vulnerabilidad. Sí, el miedo a estar en este mundo y ser tan pequeños y tan frágiles, ¿no? Y eso está vinculado a la muerte, está vinculado a la pérdida. Entonces, de cierta manera, yo creo que he empezado a escribir por esa línea porque es la emoción que más me convoca, la emoción de sentir que las cosas se pueden acabar y por lo tanto hay que vivir rabiosa e intensamente en el momento actual porque no sabes si va a haber mañana, pero luego también porque creo que la escritura es una forma de buscar o de pensar ese final como si pudiera haber un futuro después, ¿no? La escritura es una especie de movimiento que hurga después en las postrimerías, ¿no? Como en el después. Y eso me gusta, entonces es algo a lo que he vuelto. También creo que la violencia es un tema que aparece mucho en mis libros. Cuerpos que están desarmados, pero que en ese desarme están tratando de encontrar una palabra tejedora, ¿no? Algo que pueda tejer. Hablabas a propósito de la fragilidad. ¿Tú crees que en la actualidad los seres humanos estamos condenados a no tratar de mostrarnos frágiles porque esto nos da una vulnerabilidad que le permite a los demás aprovecharse de eso? Sí, pero creo que es una visión bastante de valores varoniles y masculinos en sociedades que prácticamente tienen estructuras varoniles y masculinas. Sí, históricamente ha sido así, como imponte y vencerás, ¿no? Pero me parece que estamos viviendo una época en donde hay otro tipo de discursos y eso es lo que me parece fascinante, ¿no? Hace poco estuve en un seminario donde se hablaba de la ternura del monstruo. Eso me pareció muy bello, por ejemplo, en los estudios teratológicos, hablar de la ternura del monstruo. ¿Qué estamos hablando cuando decimos que un monstruo puede ser tierno, ¿no? Y por qué de repente la ternura puede ser un valor por encima de la fuerza, ¿no? Y eso, por ejemplo, me parece que es algo filosóficamente interesante, ¿no? Quizás queremos construir sociedades en donde la ternura sea una forma de pensar en la inclusión, en la diversidad, en lugar de pensar en ese otro monstruoso como algo que hay que mantener lejos, pensar en ese monstruo como un monstruo creado porque lo hemos dejado fuera, ¿no? Bueno, ahí está enteramente Mary Shelley, ¿no? Y Sí, Frankenstein. totalmente, Ejemplo, ¿no? exacto, sí. A mí siempre me ha dado ternura el monstruo de Mary Shelley, ¿no? La criatura de Frankenstein, aunque a otros les ha producido siempre solo terror. A mí siempre me ha dado ternura. Es un estereotipo un tanto injusto. La gente se queda además con el lado monstruoso, pero no con el lado humano. Hay una escena en Frankenstein que a mí me llama muchísimo la atención y es que justamente cuando él ve a la distancia a una familia que se está organizando, él se acerca y todo el mundo sale corriendo. O sea, por ahí lo que nos falta de pronto es abrirnos a otras posibilidades y no mirar solamente lo que vendría a ser el cascarón de la gente, ¿no? Sí, yo creo que ya hemos visto mucho lo que ocurre cuando ponemos por delante los valores varoniles y ahora igual estaría más interesante qué ocurre si podemos movernos y socializarnos desde otros valores.
que antes se han considerado femeninos y por lo tanto de debilidad, ¿no? Entonces ahí va la pregunta a la que tú ibas, el tema de la fragilidad, ¿no? Y creo que lo que nos une como latinoamericanos finalmente es ese gran monstruo sin rostro que va cambiando, pero finalmente es la violencia. Sí, sin duda. Y además yo creo que en el fondo es un mismo monstruo que se llama capital, ¿no? Porque puede tomar muchas formas. Toma formas de narco, pero toma forma de empresas petroleras, pero toma forma de minería, pero toma forma, etcétera, etcétera. Y son ahora yo creo que nuestros enemigos, ¿no? En Ecuador no tuvimos un sendero luminoso, tuvimos algo similar que era Alfaro Vive Carajo, pero la represión estatal asesinó a todos los miembros de la agrupación antes de que pudieran realmente convertirse en un grupo terrorista. Pues sí, pero igual la potencia del arte está en la conciencia de la fragilidad y un poco asumir esa fragilidad como potenciadora de otro tipo de fuerzas, ¿no? Hay mucha fuerza en la fragilidad. Precisamente porque somos frágiles es que aprovechamos las cosas con tanta intensidad, ¿no? Y la literatura es una muestra de la fragilidad. En realidad no escribimos porque somos fuertes, escribimos porque somos frágiles y entonces la palabra entra a conmovernos. Y la literatura es una cosa con mucha potencia, ¿no? Y sale precisamente porque somos vulnerables. Ahora, pienso un poco en lo que tus libros hacen, ¿no? Abordan escenarios por ahí cotidianos, familiares, donde era también a tallar a veces lo sobrenatural. Pero claro, la familia puede ser un lugar de gran protección, pero también el escenario de una gran tragedia, ¿no? Sí, la familia es el monstruo debajo de la cama, ¿no? Es el lugar de los traumas primeros. Esto es algo que ya lo ha dicho Freud bastante, pero tiene sentido. Es decir, es nuestra entrada a socializar con el mundo. Aprendemos lo que es el amor y también aprendemos lo que es torcido del amor en la familia. Las ganas de controlar, las ganas de a veces no querer pensar en el otro, sino poner los deseos propios por encima de los otros, todo eso lo aprendemos dentro de la familia. Incluso en las familias más sanas y más armoniosas ha ocurrido esos deslices porque somos seres humanos y nuestros amores son torcidos, no son limpios y prístinos. Pero aprendemos con el tiempo a tratar de llevar nuestro amor por los lugares más claros y a tratar de ser más generosos. Pero yo no creo que la generosidad sea algo innata, creo que es algo que se aprende. Aprendemos a ser generosos. Y entonces creo que la familia es ese espacio en donde aprendemos qué es lo que pasa cuando no somos generosos, cuando imponemos nuestros deseos, cuando no pensamos en el otro. Y en ese sentido puede ser un gran sitio de aprendizaje pedagógico o puede ser un lugar muy violento, depende de cómo sean los miembros de la familia, ¿no? De hecho, la infancia es la patria de la inocencia y también el escenario de la gran crueldad que a veces los adultos reprimen, ¿no? Nos enseñan a no decir determinadas cosas porque podemos herir al otro, ¿no? Sí, nos enseñan a reprimirnos y la represión ya sabemos qué es lo que pasa, estalla. Y cuando estalla en algún momento y estalla de la manera en la que estalla. Bueno, yo creo que los libros también por eso son muy apasionantes, porque en los libros sale de una manera nada violenta todas esas cosas que están reprimidas socialmente. Y por eso a veces los libros pueden inquietar a las mentes más conservadoras. Como que tienen pudor leyendo ciertas páginas, como, ay, ¿por qué se ha utilizado esta palabra? ¿Por qué se está hablando de esto? Pero incluso en esa conmoción que tienen las mentes conservadoras frente a un libro que toca tabús o toca temas que les remueve cosas, ese libro está haciendo un acto muy pacífico. Tú lo puedes cerrar cuando quieras, ¿no? Entonces es algo muy bonito de los libros, ¿no? Tratan todas esas cosas reprimidas sin imponértelas, sin que te estallen en la cara. En el momento en el que un libro te está conmocionando mucho, lo cierras, lo dejas y vuelves a él 5 años más tarde o lo que fuera, ¿no? Ahora, qué afán el de mucha gente de tratar de pedagogizar los libros y entender que cada libro por ahí sí o sí tiene un mensaje o algo que te pretende adoctrinar, ¿no? Sí, a nosotros nos asusta, yo creo que como seres humanos nos asusta todo lo que no podemos controlar. Por eso la naturaleza y lo animal nos asusta, salvo cuando las domesticamos. Nos gusta el parque, pero la naturaleza no es el parque, la naturaleza no es el jardín y lo animal no es el perro que tenemos en la casa, lo animal es mucho más grande, ¿no? Entonces, cuando no podemos domesticar algo, el sexo, el deseo, nuestra ira, etcétera, etcétera, nos parece que es algo terrible y es algo monstruoso y es algo a esquinar, ¿no? Pero la literatura justamente lo que hace es explorar todas esas cosas indomesticables
y nos permite de repente dedicarles unas cuantas horas a pensar cosas que en otros contextos son impensables. Por lo tanto, hay una gran libertad en los libros. Por eso es que mucha gente le tiene miedo a los libros. Es honesto eso, ¿no? Le tienen mucho terror, porque los libros son capaces de hacerte pensar lo impensable. Qué peligroso que puede ser pensar, ¿no? Sí, y a la vez muy liberador, ¿no? Por eso es que la gente considera que es peligroso, porque es liberador. La gente no quiere que seas libre tampoco. Ahora, también nosotros cargamos con herencias que hemos traído del padre, de la madre, de generaciones. Incluso hay un libro maravilloso de Azara Palomeque que se llama Vivir peor que nuestros padres. Es un ensayo que a mí me encanta, porque de lo que habla es básicamente de que esta es probablemente la generación más preparada, pero también la que más frustraciones trae consigo. Es decir, ya no basta con salir del colegio, hay que ir a la universidad, ya no basta con ir a la universidad, hay que ir por una licenciatura, por un MBA, por etcétera, etcétera, y parece un camino ad infinitum. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la voluntad del parricidio o del matricidio no es impropia, ni en las generaciones, ni mucho menos en el arte. Y aquí voy a una pregunta muy concreta. ¿Puede ser realmente la muerte para un autor o para una autora no encontrar una casa editorial porque las ideas y las propuestas resultan demasiado nuevas en un panorama en el que todavía no se ha entrado? Sí, yo no creo que sea necesariamente la muerte. Es verdad que todos los autores y todas las autoras anhelan poder tener una casa editorial que te acoja, que mueva tu libro, que te ponga en vitrina, pero yo creo que estamos en un contexto en donde hay muchos otros espacios de publicación y de movimiento de ideas. Movimientos que son mucho más underground o son más indies, como fanzines, cartoneras, etcétera, etcétera. Es decir, al final de cuentas, y vivimos en la época de Internet, en donde también existe la edición electrónica, ¿no? Pienso en una autora que ahora mismo es muy reconocida como Brenda Navarro, no sé si la has leído. No. Ella es mexicana. Ella se hizo muy famosa con un libro que se llama Casas Vacías, que publicó con Editorial Sexto Piso. Pero ella no publicó originalmente ese libro con Sexto Piso. Ese libro lo publicó en Internet. Y tuvo tantas descargas y tanta gente lo estaba leyendo que se le acercó la Editorial Sexto Piso a decirle que le quería publicar. Esto es algo anómalo, pero es algo que ocurre. Es decir, que no necesariamente es la muerte que una editorial no te quiera publicar. A mí, hasta que conseguí una editorial que me quisiera publicar, pasaron muchos años. Estuve muchos años con mi segunda novela, Nefando, guardada en el cajón, esperando a que alguien quisiera publicarla. Entonces, a veces hay otros movimientos posibles. Y sin duda, si tu literatura no es convencional, lo que escribes no es convencional, va a ser mucho más difícil encontrar casa editorial, eso sin duda. Pero es verdad que hay muchísimas editoriales pequeñas que son bastante insurgentes con eso. Entonces sí hay posibilidad de encontrar sitio. Ahora, ¿cuál es la situación de Ecuador en torno al tema de publicaciones? Porque un poco lo que te comentaba antes de la entrevista era, a ver, cuando a mí me decían literatura ecuatoriana, te hablaba pues de Icaza, o sea, años 30, como bien me mencionabas, o te hablaba de La última muerte del doctor. Pero más allá de eso no conocía. Ahora María Fernanda y tú, digamos, y aquí sí me cuelgo el San Benito de decirles que ustedes son las abanderadas ahorita de la literatura ecuatoriana, están tratando de darle voz a una literatura que estuvo siempre de espalda a México, a Colombia, a Argentina, a Chile y al mismo Perú en algún momento, pero ahora se está visibilizando. Y creo que hay una visión muy interesante, en el caso particular tuyo, a propósito de lo andino y de lo místico que no había visto antes, ¿no? Sí, yo creo que ha habido un cambio en la recepción, ¿no? También han ocurrido otras cosas, como que María Fernanda y yo hemos vivido en España y hemos publicado en editoriales extranjeras, y yo creo que eso también ha facilitado que se nos conozca afuera. No es lo único, porque en la historia de Ecuador hay muchos autores que han publicado en editoriales extranjeras y aún así la literatura ecuatoriana ha estado escondida durante mucho tiempo. Pero yo quisiera hablar en realidad de cómo la escritura y la literatura ecuatoriana funciona dentro de Ecuador con mucha fuerza. Lo que pasa es que no hay industria editorial. Hay editoriales bellísimas que son pequeñas, muy cuidadas, que son un lujo de editoriales allí en Ecuador, pero que no salen del país porque no tienen posibilidades, porque el ambiente es muy precario. Entonces hay un movimiento editorial bello, cuidado, hay autores tremendos dentro de Ecuador que no necesariamente han publicado fuera, pero que publican dentro del país y que son bastante desconocidos. Entonces María Fernanda y yo estamos
siendo conocidas fuera, pero la literatura ecuatoriana es mucho más grande y va mucho, mucho más allá de nosotras dos. No, sí, definitivamente. Y, o sea, y eso es lo que te comentaba también, ¿no? O sea, pareciese que entre latinoamericanos no lo leemos, pero entre ecuatorianos mismos a veces ni siquiera se lee. Me estabas diciendo, un autor que publica de pronto en Cuenca no llega a Quito y viceversa, ¿no? Claro, porque es un país que no tiene industria editorial y eso hace que tampoco haya distribuidoras. Entonces, los editores, los pequeños editores, lo que hacen es ir con su maletita, con sus libros, cuando pueden ir a otra ciudad y la llevan y ponen los libros en una librería chiquita que quiera aceptar los libros, porque los grandes supermercados de libros en Ecuador no aceptan los libros de edición ecuatoriana. Sí. Entonces, eso hace que el trabajo sea mucho más arduo, mucho más trabajito de hormiga, pero a la vez es un trabajo muy apasionado. Y ya te digo, hay editoriales allí que a mí me parecen hermosas, que hacen un trabajo editorial precioso, pero que lanzan tiradas muy cortas, de 200 ejemplares, de 500 ejemplares, y que igual no se terminan de vender porque se encuentran en lugares muy recónditos, no son fáciles de encontrar. Hay un trabajo allí que todavía queda, que yo creo que es el de poder hacer que la lectura dentro de Ecuador cobre una fuerza nacional y que los libros llegan a todos los lugares, no están llegando a todos los sitios, llegan a las principales ciudades. Ahora, es tremendo eso también, o sea, yo pienso ahorita, y cada país en Latinoamérica ha tenido su propio monstruo, ¿no? Aquí en el Perú fue Sendero Luminoso, la dictadura de Fujimori también lo fue en su momento, en Argentina fue la dictadura militar, en México, bueno, sabemos, o sea, el azote del narcotráfico que lamentablemente también ha llegado a Ecuador y ahora se está acentuando todavía más, lo cual nos abre dos panoramas, ¿no? La violencia del narco, pero también la violencia cotidiana. Y creo que lo que nos une como latinoamericanos finalmente es ese gran monstruo sin rostro que va cambiando, pero finalmente es la violencia. Sí, sin duda. Y además yo creo que en el fondo es un mismo monstruo que se llama capital, ¿no? Porque puede tomar muchas formas. Toma formas de narco, pero toma forma de empresas petroleras, pero toma forma de minería, pero toma forma, etcétera, etcétera. Y son ahora yo creo que nuestros enemigos, ¿no? En Ecuador no tuvimos un Sendero Luminoso, tuvimos algo similar que era Alfaro Vive Carajo, pero la represión estatal asesinó a todos los miembros de la agrupación antes de que pudieran realmente convertirse en un grupo terrorista. No llegaron a convertirse en un grupo terrorista, o estuvieron cerca. Y esto es algo, por ejemplo, que no hay memoria histórica en nuestro país, ¿no? Y esto yo creo que está conectado con los movimientos actuales, es decir, está conectada con la situación de violencia del narco, porque un país sin memoria también es un país fácilmente atrapado por mafias que se disfrazan de otro tipo, de mafias inmobiliarias, mafias de la minería, mafias de la extracción de petróleo, pero en realidad son narcos, porque el narcotráfico ahora está realmente expandido en un montón de negocios que no son solamente el movimiento de la droga. Y que tiene que ver también con la guerra ecológica. Que eso es algo que también está pasando en el Perú. O sea, la cantidad de asesinatos de líderes sociales que están tratando de defender la Amazonía, de defender el agua, de defender la tierra, es muy grande. Y sin embargo no se habla tanto de ello en las ciudades, como si fueran asesinatos que no importan porque la geolocalización de estos asesinatos están por fuera de la urbe. Pero eso está ligado con el narco, porque muchas veces es el narco el que mata a estos dirigentes sociales. Entonces, ahora, qué terrible eso, ¿no? O sea, hay violencias que se visibilizan más que otras y hacen más ruido, pese a que el fondo es el mismo, ¿no? Sí, por eso digo, ahí hay una cosa que tiene que ver con el capital, porque el narco es puro capital. Tiene que ver con la globalización de venta de un mercado, a costa de vidas, a costa de lo que sea, ¿no? Y eso también nos hace pensar o repensar nuestro lugar en el mundo, como si estamos defendiendo este tipo de capitalismo. ¿Qué es lo que nos va a quedar dentro de unos años? Nada. Nuestros territorios, que además históricamente han sido saqueados también por la colonización y toda la estructura colonial que nos atraviesa históricamente. ¿Qué es lo que nos va a quedar cuando ya no quede nada de nuestra naturaleza? Es decir, si vamos a sacar todo el litio, todo el petróleo, vamos con la minería a destrozar nuestras montañas y a contaminar el agua, cuando ya no quede nada de eso, ¿qué nos va a quedar? Bueno, hay una frase de García Márquez, ¿no? Que hace alusión a esto, ¿no? El día que descubran que la mierda vale oro, los pobres nacerán sin culo. García Márquez, como siempre, tan preciso. Pero es verdad, ¿no? O sea, en algún momento alguien va a encontrar algún otro tipo de recurso natural y va a ir a por ello a depredarlo con hambre de fieras.
Sí, pero hay un momento en donde solo va a quedar el desierto. Es decir, los recursos naturales no son inagotables, se agotan. Lo que pasa es que tenemos países muy ricos naturalmente, pero no se nos ocurre que en algún momento eso se va a agotar. Y que si se agota nos van a quedar países destrozados, sin belleza, sin alimentos, sin nada. Entonces, esto es algo urgente, tiene que ver con el cambio climático también. Es una conciencia que deberíamos cada vez más sentir como algo que debemos prestarle atención, ¿no? Y yo veo que la literatura latinoamericana lo está trabajando de una u otra manera, trabaja las violencias, pero entre esas las violencias de la explotación de nuestros territorios. Y me parece interesante. Qué interesante esto que dices, ¿no? Porque sí, o sea, veo que en algunos países se exploran mucho estas ucronías a propósito de qué pasaría si los recursos naturales se acaban y empiezan a ver, no sé, tendencias medio cyberpunk, o sea, que exploran el terror, los zombies, incluso desde lo que pasaría en este apocalipsis humano en el que los recursos naturales se acaban. ¿Y Sí. qué nos quedaría finalmente, no? Sí, yo creo que ahora mismo estamos viviendo un acercamiento distinto a lo que acontece en nuestros territorios desde una mirada menos occidentalizada. Y yo creo que eso es algo importante y es una revolución también literaria. Es decir, estamos tratando de buscar cómo es que piensan, cómo es que se piensa en nuestro territorio por fuera de la mirada blanca europea del norte global, ¿no? Y cómo piensan nuestras culturas ancestrales, cómo piensan nuestros movimientos montubios en Ecuador, cómo piensan, qué tipo de relación con el territorio establecen. Si vamos a sus pensamientos, entendemos que la relación con el territorio es de total respeto y de cuidado y de armonía. Y eso se ha visto históricamente como un ecologismo infantil porque va en contra del desarrollo, que es la depredación y el asesinato y la destrucción de todos nuestros territorios. Ecologismo infantil. Eso es como le decía Rafael Correa a los defensores de la naturaleza en Ecuador, ecologistas infantiles. Porque están en contra del progreso, ¿no? Si el progreso es el asesinato y la muerte, no quiero progreso. Bueno, ¿no? aquí Alan García les llamó ciudadanos de segunda clase. Pues es todo, es el capital pensando que todo lo que no sea la monetización y la transformación en dinero es atraso, ¿no? Pero yo creo que estos discursos ancestrales de protección de la tierra, de protección de los derechos naturales, de la no violencia, etcétera, etcétera, son discursos de la avant-garde. No creo que son discursos atrasados ni antiguos. Son más bien quizás los únicos que nos puedan dotar de un futuro. Por eso hay tanto cyberpunk que está trabajando con temas plenamente latinoamericanos, ¿no? Porque el futuro está allí, el futuro es ancestral, ¿no? Ahora, yo me pongo a pensar, ¿qué le podría eventualmente asustar a una autora que tiene como temas la violencia, el terror, lo místico? Y justamente podría ser, ¿no?, este probable futuro apocalíptico en el que los seres humanos tengamos que vivir artificialmente, pero no vivir necesariamente, ¿no? A mí me asusta todo. Yo soy una persona muy asustadiza, en realidad. Por eso quizás escribo sobre cosas que están atravesadas por el miedo, por la violencia, por el terror. Tengo algunos libros que trabajan más con el género de terror que otros. Hay otros que no trabajan con el género de terror. Pero creo que tiene que ver con el hecho de que soy una persona que está asustada en este mundo. Yo estoy muy asustada de todo. Me da miedo la violencia, huí de mi país también por eso, migré, porque me daba mucho miedo la violencia en mi ciudad natal. Hay otra gente que en cambio encara la violencia de otra manera. Yo soy asustadiza. Y así con todo. Me da miedo el amor también, aunque amo con mucha fuerza, pero me da miedo lo que el amor es capaz de hacer también con uno, de ponerlo en un lugar de fragilidad extrema. O sea, no creo que sea una persona particularmente valiente, es lo que trato de decirte. Pero creo que de ahí sale la literatura. Por eso te decía que creo que la escritura sale de nuestra fragilidad, ¿no? Esa necesidad de ser valiente. Yo necesito ser valiente y en mis libros lo soy. En mi vida diaria no. Pero cuando escribo sí me siento más valiente, porque toco todos los temas que igual en mi vida diaria me cuesta más. Es como una especie de desdoblamiento, ¿no? Es verlo desde la otredad, pero saqueando elementos de la realidad igual, ¿no? Es un ejercicio bastante introspectivo y a la vez bastante exterior, porque no existe tal cosa como una introspección desconectada de tu comunidad, ¿no? Entonces tú miras hacia adentro, pero todo lo que llevas dentro es lo que está afuera, ¿no? Es tu familia, es la sociedad en la que vives, es el entorno en el que vives.
es una digestión de todo lo que está afuera, ¿no? Entonces ahí hay también un acto comunitario. Yo creo que escribir es un acto comunitario. Escribes con todas las voces que te han marcado, con las voces de tus abuelos y las voces de los autores y de las autoras que te han tocado. Bueno, de hecho, algo que yo resalto en tu escritura es justamente el uso del lenguaje. Alguien me decía en algún momento que podía haber belleza en medio de la destrucción. Era como colocarle una sinfonía de rock a lo que es estéticamente feo. Y bueno, de hecho, tú tienes frases que a mí me desestabilizan mucho. La muerte también nace, ¿no? Esta es parte de uno de tus textos. O cosas como, no sé, frases de este tipo que son bastante minimalistas, pero que desestabilizan a uno. ¿Cómo llegas a este tipo de lenguaje? Porque básicamente uno diría, a veces uno se pierde una serie de descripciones, pero bastan 2 o 3 oraciones bien colocadas para generarte el mismo efecto y triplicarlo. Yo creo mucho en el lenguaje como una forma sensible que te acerca al mundo desde la refundación de los sentidos. Es decir, te refunda la mirada, te refunda el tacto, te refunda el oído. Aprendes a escuchar mejor a veces leyendo un libro que escuchando una canción, ¿no? O escuchando a alguien literalmente, ¿no? Entonces, sí que siento que la escritura para mí es una búsqueda poética siempre, incluso cuando estoy escribiendo narrativa. Estoy buscando algo que ocurre en la palabra, que es musical, que es sensorial, y eso es algo que no se puede planificar, ¿no? Es decir, cuando te sientas a escribir eso, no lo planificas, no lo decides de antemano, piensas una historia cuando te sientas a escribir, pero luego lo que pasa con el lenguaje es algo que simplemente acontece, ¿no? Como la frase que leíste, no pudo ser planificada, cuando estaba escribiendo salió, ¿no? Y eso es lo que a mí me apasiona más de la escritura, no tanto la parte en la que planificas contar una historia y piensas en la disposición de los hechos, ni cuándo se cuenta esto o lo otro. Eso es algo más técnico que se aprende en un taller de escritura. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero lo que no puede hacer cualquiera es aprender a tener esa sensibilidad con la palabra. Y eso sí me parece un poco como conjural, como mágico de la relación con el lenguaje. Y es lo que más me apasiona, es lo que me genera pasión cuando estoy escribiendo. Aquí una pregunta un tanto tramposa. Si pudieses ponerle un fondo musical a tus libros, ¿qué usarías? Pues mira, he hecho playlist que estoy escribiendo, hago listas en Spotify de canciones que estoy escuchando mientras hago el libro. Aunque es verdad que cuando estoy escribiendo normalmente prefiero el silencio, pero es verdad que en otros momentos me pongo a escuchar música y pienso en lo que voy a escribir. Entonces, ahí hay una relación con la música muy fuerte, ¿no? Hice una lista de mi última novela que se llama Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Hice una lista en Spotify que se llama Chamanes Eléctricos. Y ahí están todas las canciones que aparecen en el libro, porque es un libro que tiene mucha música, pero también canciones que, aunque no aparecen en el libro, yo estaba escuchando mientras escribía el libro. Y son géneros musicales muy dispares, es decir, yo escucho de todo, me gusta la música, no un género musical. Entonces, hay muchos géneros, hay géneros que me suelen gustar más que otros, pero yo escucho de todo: rock progresivo, salsa, tecno, electrocumbia, pop, de todo. O sea, música instrumental, música sinfónica, ópera, de todo. Es que me gusta de todo. Y en ese sentido sí que siento que hay una relación entre la escritura y la música, que es esa relación sensible, física, ¿no? Como lo que más nos gusta de los libros en realidad es esos momentos cuando estás leyendo y hay algo que se te despierta en el cuerpo, te emocionas, ¿no? Como, me ha emocionado esta página o me ha emocionado este párrafo, ¿no? Eso es algo plenamente físico, que es lo mismo que pasa cuando estás escuchando una canción y se te levantan los vellos del brazo, ¿no? Esa fisicidad del arte a mí me parece que es un impacto emocional que tiene que ver con el movimiento del pensamiento, o sea, te moviliza. Y eso lo estás buscando siempre, cuando estás escribiendo, cuando estás leyendo, cuando estás escuchando música. Ahora, en base a esto, la literatura podría decirse que todavía transforma, todavía tiene ese poder transformador que tuvo en algún momento, ¿lo recuperará en algún momento? Yo creo que tiene todavía ese poder transformador. Lo que pasa es que no es un poder de transformar a masas, porque no es una cosa que tiene que ver con la masa. Tiene que ver más con el individuo. Un individuo comunitario, pero individuo. Entonces, es lo que pasa cuando tú estás leyendo un libro solito y de repente eso de allí te refunda la sensibilidad y por lo tanto ya eres diferente con tu hermana y con tu amigo, y además le recomiendas a tu amigo el libro y después lo conversan y se unen en clubes de lectura y de repente hacen comunidad, ¿no? Y hay
algo de la educación sentimental que ocurre con los libros, pero ocurre muy lentamente, muy poquito a poco, y esa educación sentimental lo es todo, porque insisto en que es insurgente, tiene que ver con educar la sensibilidad por fuera de la instrumentalización o de la consecución monetaria, ¿no? Tiene que ver con refundarte la sensibilidad porque sí, no para que sea útil para algo, ni para los estados-nación, ni para las ideas concretas. Muchas veces queremos transformar un libro en un mensaje, ¿no? Es que este libro tiene este mensaje, pero los mejores libros son intraducibles en mensajes, no se pueden llevar allí. Son simplemente algo vivo y algo que sigue, a pesar de las generaciones, movilizando las ideas y los sentimientos y las formas de estar en el mundo de las personas. Yo sí voy a animarme a lanzar una sentencia aquí militaria. Si quieren desestabilizarse, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Pasó? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Que se apagó el micrófono? ¿Está la salida? Sí. Ahí. Sí, porque total. Este está encendido, sí. Bueno, dale. Dale. Bueno. No, así está bien, dale. Y de ahí se lo paso a Mónica. Dale. Ya. Si quieren desestabilizarse, utilitariamente desestabilizarse, lean a Mónica Ojeda. Evidentemente yo les recomendaría empezar por Nefando, por Chamanes Eléctricos, pero yo personalmente empecé por por Las Voladoras, por este grupo de relatos que francamente me perturbaron y me dejaron una sensación de desasosiego de la cual me costó sacudirme durante muchísimos días. Muchísimas gracias, Mónica, por haber venido al Buen Librero. Muchas gracias a ti. Y con nosotros será hasta un próximo programa, la misma hora, por el mismo canal, pese a muchos con el mismo conductor. Gracias, Marce, por la sugerencia.